979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Hola Romy, bienvenida, buen día, ¿cómo vamos? Buen día, Paulino. Bueno, es una mañana que sigue complicada, sobre todo en la traza de acceso oeste. Hubo un choque de dos motos en el kilómetro 20 en sentido a Capital Federal, hacia la autopista Perito Moreno. Ya fue liberado, pero queda el remanente de retrasos. Así que salir con tiempo y precaución. Lenta, Panamericana, entre 197 y el Camino del Buen Aire. Y también desde Olivos para ingresar hacia Avenida General Paz y luego meterse hacia Lugones. Una General Paz trabada en diferentes sectores entre Liniers y Núñez en sentido hacia el Río de la Plata, así que salir con tiempo. Y ya se ven las demoras tanto en autopista de Lepiani como Perito Moreno antes de enlazar con 25 de mayo rumbo al centro porteño. El tren Belgrano Sur, Paulino, sí, hoy tiene demoras, pero es por la presencia de bancos de niebla. Así Mirá que vos. Esto está... Sí, este fenómeno está afectando el servicio del tren Belgrano Sur, así que salgan con tiempo los usuarios, sobre todo el ramal González Catán. El resto de los trenes, subtes y premetro, todos horarios. Y recordar que ya lo anticipábamos ayer, que ya se hizo efectivo el aumento en el transporte público, Paulino. Sí, que efectivamente no es menor, porque es 4,3% en los micros, 4,1% en el subte y 8,3% en los trenes. Y los peajes Exacto. también arriba del 4%, ¿verdad? Exacto. Un valor de colectivo mínimo en Capital Federal de 820 pesos con 60 centavos. Para la provincia de Buenos Aires, hasta 3 kilómetros, 1.057 con 25 centavos. El subte se va a 1.621 pesos. Y después los trenes, con ese aumento que marcabas de arriba del 8,5% de aumento, el mínimo es de 380 pesos. Y peajes en horarios pico, por ejemplo, autopista Perito Moreno o autopista 25 de mayo, 6.538 pesos con 29 centavos. Así que tener en cuenta estos datos. O sea que para entrar y salir de la ciudad de Buenos Aires necesitas más de 13.000 pesos hoy. Pasando por un solo peaje. Sí, más el combustible. No, está Exacto. bien, pero quiero decir, ya es una ecuación que la tenés que contemplar. Estás arriba de los 75.000 pesos, o sea, 300.000 pesos por mes solo de peajes. Sumar el mantenimiento del auto, sumarle la nafta, o sea, la movilidad te cuesta más de $1.000.000 de pesos solo para el que va y viene entre el conurbano y la ciudad a trabajar en auto. Sumarle la cochera. De hecho, Sí, discúlpame, te interrumpa. De hecho, Paulino, te digo que se ve menos tránsito en todo lo que son las autopistas y hay mucho más gente en el transporte público. Eso se ha ido notando, esa merma o desplazamiento de una forma de movilidad a la otra. Así como en el interior, lo hablábamos con Julia acá hace, 15 días cuando estábamos hablando del tema del colectivo, muchos decían, explotó la venta de motos. Claro, porque la moto está reemplazando con $1,5 millones, vos lo amortizás al boleto de colectivo que tiene un piso de 1.500 y algunos lugares están en 2.200, 2.600 pesos, con lo cual tomás el colectivo y de vuelta una vez al día y tenés 5.000 pesos por día, 25.000 por semana, 100.000 por mes, con $1,5 millones, en 15 meses vos tenés una moto. ¿Me explico? Sí, que te transporta, te lleva, te trae, bajo costo, bajo mantenimiento, poca nafta. Te cubre la última milla, que es lo más difícil del transporte público. Llegás hasta la puerta de donde vos quieras ir, correcto. Exacto, y lo otro, manejás relativamente vos los tiempos, porque con los colectivos y trenes a veces no tenés los horarios bien definidos, por más que hay plataformas que te van informando, las apps, bueno, esto va variando, ¿no? Romy, un beso, gracias, impecable como siempre, buena mañana. A ustedes, chau. Actualidad que no se detiene. ¿Dónde estamos? Bueno, nos metemos de lleno en el tema Bielsa, se despidió nomás. Sí, se despidió, teníamos la información de que iba a hacer esta conferencia de prensa, entonces el día de ayer a la tarde explicó diferentes cosas, siempre reforzando esta teoría de que finalmente la sensación que le queda es que no le deja nada, ¿no?, al fútbol uruguayo. Habló del tema de Fernando Muslera, recuerden ustedes el arquero de Estudiantes, que fue reemplazado en ese último partido que tuvo Uruguay en fase de grupos entonces frente a España. Dijo Bielsa que Muslera estaba muy afectado por lo que había pasado en ese primer tiempo, que
prefería dejar de jugar, que se hiciera la modificación, que ingresara Sergio Rochet, teniendo en cuenta que para ese momento Uruguay tenía todavía chances de cambiar el resultado y de poder continuar entonces en la Copa del Mundo. Bielsa dijo: a mí me pareció un gesto de grandeza y de una generosidad impropia del mundo del fútbol actual. Reconoció que Muslera había tenido fiebre el día anterior, pero que esos síntomas para él y para Federico Viñas también no se habían presentado, no se habían manifestado en lo que tenía que ver ya con el partido y que estaban en disposición de jugar. Habló del tema de los jugadores, ¿no? De esta relación, porque bueno, generaron y se generó tantos rumores, tantas dudas, etcétera, que bueno, él quiso salir a aclararlo. Lo escuchamos. A ver. Para mí, obviamente, este cierre, esta despedida, muy dolorosa, porque por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, por lo mal que terminó, por el esfuerzo en el que yo arrastré a mucha gente, especialmente a los jugadores. Los jugadores han sido de una capacidad de esfuerzo enorme. Respecto de que yo quede bien o mal, yo quedo bien o mal según mi relación estrictamente con los jugadores. A mí los jugadores no hicieron nada que me haya impedido poder conducirlos, poder darle todos los argumentos que estaban a mi alcance para que el resultado fuera el que merecían. Sí, lo que reconoció es que los jugadores le habrían pedido reducir el tema de las charlas colectivas para los análisis de los compromisos. Dijo: siempre pensé que analizar los errores y virtudes era algo conveniente. Ellos me pidieron reducir las charlas y empecé a fraccionarlas a 10 minutos, básicamente. Por ahí Bielsa era más largo que yo, digamos. Claro. Luis Enrique. Los tipos decían: che, parame torro, me aburro, qué sé yo. Luis Enrique tiene una frase y dice: la verdad es que al jugador hay que darle conceptos mucho más claros. Bueno, habló de esto y también dijo que para él no existía conflicto con Federico Valverde, que de hecho era uno de los jugadores que él soñaba llegar a dirigir y que no sabía y no entendía bien por qué se había hecho tanto off al respecto. El cambio de Valverde en ese último partido contra España, en palabras de Bielsa, era ya algo planificado. Bueno, habrá que ver porque Valverde no habló tampoco, eso es cierto. Sí, algunos salieron como a respaldar un poco el proceso de Bielsa, pero bueno, no lo hicieron, todavía Federico Valverde no lo hizo. Correcto. En cualquiera de los casos está claro que a los chicos hoy, a los jugadores, tenés que hablar en modo TikTok. Sí. Claro. Es muy difícil que un jugador, por ejemplo, lea un libro. Por eso la excepción de Santiago Beltrán estudiando en la universidad y generando todo lo que genera en su alrededor el arquero de River, con una carrera universitaria a cuestas, después de haber jugado o estando jugando en un intercountry hace 4 años. Lo más parecido fue Sorín, creo. No, Sorín Redondo fue otro de los que estudiaba. Redondo, que Valdano es un ilustrado. Valdano dijo: sí. lean, les va a servir para la vida, lean mucho, lean siempre, Valdano. Sí. De hecho, Valdano prologó un libro de un administrador de fondos de capital en el exterior. Por supuesto, Valdano está en una otro jerarquía nivel, distinta, efectivamente, y es el que le daba charla a los chicos en el Mundial 86, cuenta Maradona y demás, de administración financiera, lo que hoy hace Santiago Beltrán con los suyos en River, por ejemplo. Pero son muy poquitos. Vos le preguntás a un chico hoy, ¿lees? No. Te va a decir que no. Claro. Es más, le preguntás, ¿podés mirar una película? Probablemente te digan que no, porque no pueden estar 2 horas sin hacer nada mirando una película. Están hiperestimulados. Claro. Es la generación TikTok, es la generación de paso. ¿Cuánto tiempo? 3, 2, 5, 8 horas. Indefinido, independiente del tiempo. Se pierden, entran en una nebulosa. Le hablaron de exceso de información. Esa fue como el término Es que en ese usaron contexto para todo él. es un exceso. Claro. Imagínense si nosotros tenemos que digamos, analizar la actualidad en modo TikTok. Bueno, claro. tenés un vacío existencial descomunal, claro. ¿No? ¿Qué le podemos pedir a Camilo Tiscornia, que está ya con nosotros, si finalmente le decimos háganlo al modo TikTok? Claro. Y te dice, bueno, el número, ya está. Claro. No hay explicación posible de nada, no hay valores desagregados, no hay nada. Claro, pero imagínate, los jugadores están ahí y dicen: ahora viene Paulino con los títulos en el vestuario. No, se rajan todo. Media hora. Sí, claro. No, y ahí se pone en el modo off. Que te miran pero no sabes qué están escuchando y están internalizando cosas que no sabes de qué se trata. Eso, Luis Enrique dice, ellos te dicen, sí, quedó claro. Y él dice, no, eso lo voy a ver reflejado en el campo de juego si entendiste el concepto que te di claramente. Claro. En todo el mundo. Twitch. @979now. Camilo Tiscornia es director de CIT Asesores Económicos, ¿está bien? Sí. Camilo, un verdadero gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? El placer de tenerlo. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez lo saludan. Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, la perspectiva de inflación por debajo del 2 perforó ese piso, ¿entiende usted?
En nuestro caso, efectivamente, nosotros en junio relevamos 1,9% de inflación mensual, con lo cual se trata del dato más bajo desde agosto del año pasado en nuestro relevamiento, y sigue un poco esta secuencia que había arrancado, te diría, en el mes de abril, después del pico de mayo en 3,4, en marzo, perdón, abril un poco menos, mayo un poco menos, y ahora vemos junio algo menos todavía, arrancando con 1 finalmente. Camilo, buenos días. Entonces, con este dato que vos estás relevando o relevaron en la consultora, ¿estimás que la tendencia se va a sostener en los próximos meses? A la baja me refiero. Yo creo que con esas afirmaciones hay que tener cuidado, primero porque por de pronto la inflación tiene cierta estacionalidad. Sí. Entonces, por ejemplo, si ya arrancamos a pensar en julio es un mes en donde todo lo que tiene que ver con el turismo suele claro, meter más inflación, sumarle tal vez. Uno podría pensar el efecto del aguinaldo, si se llega a dar algo indirectamente, con lo cual yo diría, no es que es lineal la baja de la inflación, pero me parece que es una buena tendencia, que lo que muestra es que en todo caso lo que pasó, sobre todo en el verano, te diría, el momento más complejo fue entre noviembre y marzo, lo que estábamos hablando recién. Sí. No es que hubo un desajuste, un problema en el régimen o en la política económica del gobierno para controlar la inflación, sino que hubo cosas puntuales que terminaron provocando esos resultados. En el verano, de vuelta al turismo, enorme influencia del precio de la carne, para mí no se puede soslayar eso. Después en marzo el tema de los combustibles, es decir, hubo cosas que van más allá del plan económico, la política macroeconómica en general. Entonces, pasado eso, entramos de vuelta en un sendero más normal para el país que tenemos, definitivamente, ¿no? Hay un gap hoy que no existía antes entre la medición actualizada que debió hacerse este año según el compromiso con el fondo y que el gobierno postergó de la canasta del 2017 versus la del 2004 a propósito de un mayor peso de servicios, porque la clase media dice, está bien, todo bien, la inflación abajo del 2, efectivamente se ven las góndolas en los supermercados, la quietud de precios que no existía en muchos productos, artículos y demás, pero los servicios todos por encima. De hecho, transporte arriba del 4, de hecho, prepagas arriba del 2,5, de hecho, colegios privados hasta el 5, de hecho, incluso seguro, patente, alquileres, expensas, todo por arriba de, efectivamente, esa inflación en torno al 1,5 que estamos empezando a ver. ¿Hay algo de eso o no, Camilo? Porque hasta el primer trimestre había una diferencia muy nimia. ¿Se descalzó un poco o no? Hay, obviamente, primero, uno no puede pretender, y no es lógico, que ni todos los productos, ni siquiera que todos los rubros suban al mismo ritmo, no tendría sentido, porque justamente claro, la economía es algo dinámico y es lógico que haya cosas que suban más que otras y haya cosas que bajen, o sea, está dentro de lo normal. Ahora, en el caso puntual de la Argentina, primero, todavía tenemos toda una lucha con los famosos servicios públicos, cosas que están reguladas por el gobierno, que siguen atrasadas, aunque uno le parezca increíble, siguen atrasadas. Por ejemplo, en la parte del transporte todavía hay bastante atraso, por eso es que vemos cada tanto que el rubro de transporte público tiene un ajuste bastante por encima del promedio de la inflación, y es lo que ha pasado en general en los últimos años con los servicios, porque los servicios estaban regalados con el gobierno anterior. Entonces, cuando uno hace esa comparación, lógicamente que todo lo que es servicios regulados ha aumentado muchísimo más que el promedio de los precios. Yo creo que esto con el tiempo va a ir decayendo. De hecho, ya las diferencias que hay son menores. Si nos vamos al arranque de este gobierno, los ajustes que habían en los servicios eran muchísimo más grandes que en el resto de los precios. Esto se va corrigiendo. Y después hay toda una tendencia en la Argentina por tantos años a que hay ciertos rubros que de modo directo prácticamente van indexando sus precios a la inflación pasada. Las prepagas son un caso muy emblemático de esto. Bueno, son temas complicados, hay varios temas ahí. Yo creo que por un lado, en cualquier caso, los precios que se quieran poner tienen que acomodarse a la situación de la demanda, ¿no? Entonces, no es que cualquier precio que se ponga quede automáticamente validado por demanda, porque justamente el gobierno tiene ahora un control monetario más grande. Entonces, yo creo que ese es un factor que va a ir disciplinando de alguna forma estos rubros que tal vez uno dice, bueno, están subiendo demasiado en relación al poder adquisitivo. Bueno, eso no puede poder pasar indefinidamente, porque si el poder adquisitivo no acompaña la evolución de esos precios no se van a poder validar y se van a tener que corregir. Por eso es que, pero es un proceso lento, por eso no es tan fácil bajar la inflación, por más que la política macroeconómica se haya ordenado. Ahora, diste en el clavo cuando hablás sobre el equilibrio que tiene que encontrar el Banco Central para poder
llevar a la calle la cantidad de pesos que demanda la sociedad o en este caso el sector privado. Y de la última licitación sacamos el dato de que el rollover de la deuda en pesos fue del 82% cuando venía superando el 100%. ¿Vos crees que esos 3 billones aproximadamente de pesos que se vuelcan a la calle tienen que ver con este nuevo equilibrio que está buscando el gobierno para que la economía no se frene? El Banco Central, cualquier banco central en el mundo va haciendo como equilibrio entre distintas cosas, ¿no? Sí. Que habitualmente preocupan. En la Argentina el tipo de cambio es una cosa muy importante, las tasas de interés son otras y la actividad económica en general es otro. Y obviamente la inflación en el fondo de todo esto. Lo que hay que entender es que el Banco Central no puede controlar todo eso, no puede, es como un malabarista que está haciendo muchas cosas, no, en algún momento algún plato se le va a terminar cayendo. Claro. Entonces, el Banco Central va manteniendo algún tipo tratando de equilibrar esas cosas. Ahora, en lo formal en la Argentina, el tipo de cambio debería ser flotante, la tasa de interés también, y el gobierno lo que hace es controlar la evolución de la cantidad de dinero. Sí. Ese es en lo formal lo que ocurre. En la práctica, evidentemente, el Banco Central va jugando un poco con esas cosas, con cuidado, porque entiende perfectamente, y creo que esto es muy saludable, que no se puede controlar todo eso directamente. Pero ¿por qué en el caso de la decís, licitación... Perdón, sí, perdón. Camilo, ¿por qué decís que el dólar debería flotar? ¿Vos crees que hoy no flota? El dólar formalmente flota porque no hay un compromiso del Banco Central por ningún valor para el tipo de cambio, claro. Pero el Banco Central evidentemente al momento de gestionar la política monetaria en un país como la Argentina, un ojo le está poniendo al tipo de cambio, sin ninguna duda, pero no hay un compromiso explícito ni en cuanto al valor, o sea, no es que hay una fijación, como imagínate fue la convertibilidad, ni siquiera tampoco tenés lo que había antes, que era el crawling peg, que era un compromiso de que se iba a ir moviendo un determinado ritmo, o sea que en los hechos el tipo de cambio flota, lo que no quiere decir que el Banco Central no puede influir con su política monetaria. En cuanto a la licitación, el tema es que también hay que entender lo siguiente, estamos en un momento en el cual aumenta eventualmente la demanda de dinero para el pago de aguinaldo, lo mismo que pasa a fin de año, con lo cual en algún sentido tiene lógica el que quede más plata en este momento dando vueltas. Y después te sumaría que este era un vencimiento bastante grande. Vencían más o menos 16 billones de pesos cuando se venían manejando 6, 7 billones. Entonces, era mucho lo que vencía. Esto es fruto de las colocaciones que se hicieron el año pasado en medio de todo el lío financiero previo a las elecciones, con lo cual te diría que era un monto particularmente desafiante y creo que se sorteó bastante bien. Ya en el mes de julio los vencimientos bajan notablemente. Camilo, por último, 2% interanual dio la consultora Equilibra, su relevamiento del nivel de actividad económica, 0,5 sin estacionalidad en el mes de mayo respecto a el mes de abril. ¿Números parecidos para ustedes o no tantos? Sí, el último dato que se conoció oficialmente justamente la semana pasada, fue que el PBI había caído 1,5 en abril. Acá la gente de Equilibra me decís que dicen 0,5 positivo en mayo, nosotros estamos también, tal vez un poquito más arriba, ahí creo que hay una recuperación después de cosas medio puntuales que hubo en el mes de abril, la cosecha de soja, que es crítica, se aceleró mucho en el mes de mayo, eso creo que va a ayudar bastante, hay más días hábiles en el mes de mayo, son cosas que van a ayudar. La actividad económica, te diría, todavía sigue en una especie de tendencia medio indefinida, ¿no? Si uno ve lo que ha pasado en lo que va del año, hay como un serrucho, algunos sectores andan mejor, otros un poco más quietos. Me parece que hay una tendencia de mejora que debería potenciarse en los próximos meses. Camilo, nos quedamos con esa expectativa. Enorme abrazo, como siempre, un placer. Saludos, hasta luego. Buena mañana, Camilo Tiscornia, aquí con nosotros, economista 854. Now. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. La batería es William, mi batería es William. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now, con Diego Senkman, Sofía Diamante,
Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Now, en WhatsApp, 1180-697-9. Que un amigo se compró un monopatín eléctrico para hacer la última milla del tren al trabajo, pero le prohibieron viajar en el tren en el Belgrano Norte porque dicen que es peligroso el tema de las baterías, que ya hay uno que se ha prendido fuego. ¿Es cierto eso? ¿Hay normativa? Bueno... No, eso fue alguien que lo dejó enchufado en un departamento, ¿se acuerdan? En la zona de Córdoba y Pueyrredón, y generó efectivamente un incendio. Puede fallar, pero no hay ninguna norma que te impidan subir al tren un monopatín eléctrico. Que yo sepa. En España no se puede, porque hubo un accidente hace un par de años y no se puede más llevar monopatín arriba del tren. ¿En serio? Sí. No decidías, conocía. Juanjo. En Madrid. No decidías, porque en enseguida no apareció una ley. Sí, no se puede. No se puede. Por un accidente con una... Ahora voy a chequear exactamente el dato, pero no se puede seguro. Pero qué es lo que fue lo que pasó, pero no se puede. Igual, que yo sepa, no está prohibido. O sea, habría que... Ahora voy a chequear, pero estoy casi la bici la podés subir, hay lugares especialmente montados. A mí nunca me dijeron que no. No, monopatín también, hasta donde sé, pero bueno, acá hay alguien que dice que tuvo algún inconveniente y demás. Y demás. Perdón, vamos a saber un poquito cómo está el miércoles, arrancando julio. Entrando en el capítulo 7 de este 2026, segundo semestre. Querido Ezequiel, ¿cómo estamos? Bienvenido, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, gracias. Un poquito de frío, pero está bien. Digamos, mañana va a ser más frío, así que estamos en invierno, hace frío. Sí. Acostumbrarse. Totalmente. Viejo. Ya está. Mira, les tiro un par de valores para que piensen que no hace tanto. A ver, dale. La sensación térmica, Bariloche, en este momento, 14 bajo cero. Ok, lindo. 14 bajo cero. Es la sensación térmica. Sí. Me encanta. Sí. Y la temperatura en Maquinchao, bueno, es la zona donde está bien alojado el aire frío, ¿no? Este Río Negro. Correcto. Está cayendo por debajo de los 10 bajo cero la temperatura. Lo que decía de Bariloche es la sensación térmica, pero bueno, igualmente a los hechos es lo mismo, lo porque que se siente, realmente señor. las temperaturas... ¿No? Sí, correcto. Totalmente. Pero bueno, ese aire frío está avanzando hacia el norte y es el que va a llegar esta tarde-noche. Por eso hoy la máxima va a rondar unos 13-14 grados, hoy. Y va a empezar a soplar viento sur. Y mañana vamos a notar el descenso de temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, con una mínima que va a estar en torno a prácticamente los 0 grados en la ciudad. Y en la máxima vamos a tener un retroceso porque va a rondar los 11 grados aproximadamente. Uh-huh. Ahora en Ezeiza 0 grados, hace frío también igual, y con presencia de niebla todavía, que de a poquito se va a ir disipando. Perfecto, impecable. Bueno, con lo cual, la lluvia a la ciudad de Buenos Aires llegaría ¿cuándo? Por ahora no hay previsión de lluvias, Por ahora no hay previsión. Ahí está el título. Sí, espectacular. No llueve. Sí, señor. No llueve. Y la zona sí donde hay alerta para esta jornada es, bueno, Mendoza, gran parte de Mendoza, alerta naranja, incluso por las nevadas que se prevén durante esta jornada, gran parte de Neuquén, y después por el extremo noreste del país hay alerta por tormentas fuertes. Claro, correcto. Mar del Plata, temperaturas bajo cero a esta hora. No, porque justamente tienen viento del sector sur, eso hace, igual ahí nomás están, entre 2 y 3 grados, Pero bueno, mañana se va a notar mucho el descenso y ya a partir de ahora ya se está notando el viento sur en la zona, por ejemplo, de Bahía Blanca o todo lo que es la costa sur y sur de la provincia de Buenos Aires, Tres Arroyos, Coronel Pringles, Suárez, toda esa zona se empieza a notar el ingreso de aire frío con viento del sector sur ahora. Enorme abrazo, Ezequiel, como siempre, un placer. Hasta luego, chao. Ezequiel Marcucci. ¿Dónde estamos? El presente se entiende mejor. Bueno, ya a las 9 en toda la República Argentina. Yo creo que si algo faltaba para que quede claro en la alianza estratégica definida por el presidente en términos de política internacional con los Estados Unidos,
es simbólicamente todo lo que ocurrió ayer en el festejo de los 250 años de la independencia norteamericana. 250 años. Porque hubo un hito que no es menor, que es que el presidente fue al cóctel de la embajada norteamericana, cosa que lo constituye en el primer presidente en ejercicio que va a ese encuentro. Más allá del mundo de la política, diplomática, los efectivos de las fuerzas de seguridad, el mundo del sector empresario, los periodistas, etc. Realmente, pero realmente, ayer fue una cabal demostración, y esta semana lo será, de esa alianza estratégica, por esto que marco, y porque además el presidente va a estar en el Día de la Independencia en los Estados Unidos al lado de Trump, el 4 de julio, es decir, el sábado. Y viajará después de Cabo Verde, Argentina, para no romper la cábala, como bien contaba Juli, porque va a querer mirar el partido en Olivos y después va a viajar en la medianoche del viernes. Y entre otras cosas, el presidente hasta bailó, sacó fotos, estuvo efusivo. Fue el centro y eje de lo que pasó en el día de ayer. Y estas son algunas de las tantas imágenes que los que están en la pantalla, observándola por Canal 85 de Flow, o nos siguen en YouTube, la están observando, la están viendo. Presidente con hipercentralidad en el transcurso del día de ayer. Con un dato no menor. En el recorte que envía la Embajada de los Estados Unidos, haciendo alusión a todo lo que pasó, hay una centralidad de alguien en particular que es uno de los que ha gestado la relación con los Estados Unidos. Poné de vuelta la imagen. Santiago Caputo. No aparece Kirchner porque no está. No están otros ministros que sí fueron. No están senadores ni diputados. Miren, ahí está, Caputo. En primer plano. El hombre de las relaciones paralelas. El que ha ido a los Estados Unidos escindido de comitivas oficiales. El que ha tejido una relación con un sector importante de la diplomacia norteamericana. El que ha llevado al presidente a la CEPAC. El que ha incursionado con Leonardo Scaturice en el marco relacional con un sector de los republicanos cercanos a Trump en Estados Unidos, y el hombre que está acercando muchas empresas a las licitaciones por venir en distintas áreas, rubros y demás en la Argentina. Un hiperempoderado que es contratista, monotributista del Estado argentino, que no está bajo el paraguas de la ley de ética pública y que no tiene la necesidad de presentar las declaraciones juradas como el resto de los funcionarios. Que condenaron, entre otras cosas, a Adorni. Adorni no estaría condenado, seguiría siendo jefe de gabinete si estuvieran las condiciones en las que está Santiago Caputo. Cuyo patrimonio desconocemos, no tenemos por qué saberlo, pero tiene un peso específico, un poder real mucho más alto. Ya no solo en la construcción narrativa y comunicacional del gobierno, sino además, en el marco de la diplomacia y la política internacional. Y es más, muchos justifican que pese a la enemistad con Karina Milei manifiesta, la hermana del presidente, el jefe, su estadía en el gobierno está más vinculado con este aspecto, la política internacional, la relación con Estados Unidos, el drenaje de fondos, que con cualquier otro aspecto, incluso vinculado a la política interna. Más allá de su relación con los gobernadores, un sector de Comodoro Pi, la mesa judicial, Lorenzetti, Ariel Lijo y tantos otros, a los cuales el propio Santiago Caputo promovió para integrar la Corte, como reconoció García Mansilla. A mí me llamó Santiago Caputo, dijo, ante los senadores. Es impactante, impresionante. Me pareció una pequeña gran perlita que describe el poder real. O por lo pronto una parte del poder real. En las propias imágenes de la embajada norteamericana respecto a todo lo que pasó ayer en medio de los festejos, que tuvo al presidente como centro y eje, y por primera vez en la historia un presidente en ejercicio yendo a ese lugar, no parece curioso esto que le marco. Por supuesto, el presidente en la foto sale al lado de su hermana, Karina Milei, posando con el embajador. Si había una semana que describa mejor que cualquier otra la relación, el alineamiento estratégico, lineal, sin más, de Argentina con Estados Unidos, es esta. La primer gran demostración es lo que pasó ayer. La segunda será el Día de la Independencia en los Estados Unidos, con el presidente en el lugar, junto a Trump, el próximo sábado, en el Día de la Independencia norteamericana, 9:05.
Now. Información que acompaña el avance de tu día. Bueno, todo esto efectivamente estamos entrando en la etapa final de la actualización de los contratos de la vieja ley de alquiler. Claro, porque acordate... todo concluye también todo eso. concluye al fin, diría la letra de la canción. Y finalmente lo que sabemos es que como se derogó esta ley de alquileres que tiene fecha de origen en el 2020, a partir de julio serían las últimas actualizaciones de los tramos de los contratos que terminan entre septiembre y diciembre de este año. Estas son actualizaciones que se habían dado con el índice de contratos de locación, el ICL, y se ajustaban por el dato de inflación anterior. Es decir que en el acumulado, si la inflación era mayor a lo previsto, el inquilino estaba pagando en ese contrato más por un contrato en muchos casos de 3 años, porque esa ley exigía que fueran 3 años. Dicho esto, a partir de julio es el último mes en el que se empiezan a desenganchar estos contratos que uno ya había firmado antes de que se derogara la ley, pero que siguen firmes porque el propietario tiene derecho a mantener el contrato, salvo que vos lo quieras rescindir y mudarte o hacer un nuevo contrato con las condiciones entre privados, que es lo que se está haciendo hoy. Sabemos que de esa ley de alquileres 2020 hasta hoy, los que alquilaron por fuera de la ley alquilaron a precios más económicos. ¿Por qué? Porque el mercado fue dinámico, aparecieron más propiedades en alquiler respecto de las anteriores, porque había menos, y entonces los precios bajaron, naturalmente. Ahora, cuando miramos los ejemplos, vemos que en el último incremento que se va a dar este julio de 2026, respecto a 2 años anteriores o a 3 años anteriores, depende del contrato, se va a dar en una tasa anual de actualización de 32 puntos. Si la inflación es menos, estás perdiendo. Si la inflación es más, claramente estás mejor que en el resto de los contratos. El tema es que entre privados nadie sabe cuánto es la inflación. Entonces, en muchos casos, hay quienes lo cierran con un trimestre de actualización según el IPC anterior y hay quienes lo cierran en dólares. Y el que cerró contrato en alquiler, por ejemplo, en el primer semestre de este año en dólares, ganó. ¿Por qué? Porque el dólar no se movió. Y si a partir de ahora se empieza a mover, vos ya tenés 6 meses a favor respecto de lo que hubiera pasado si lo hubiera firmado en pesos. Es decir, con actualización trimestral, con una inflación que empieza a bajar ahora, pero que durante el primer trimestre fue alta. Dicho esto, correcto.
si tenemos un ejemplo de alquiler de 500.000 pesos, los nuevos valores de actualización de julio con esta ley que se derogó, pero que está vigente hasta el último día de este año, va a ser que en la actualización trimestral vos le sumes casi 50.000 pesos a ese alquiler, en la actualización cuatrimestral le sumes 60.000 pesos a ese alquiler, si fuera semestral le tenés que sumar más de 82.000 pesos al alquiler, y si es anual le estás sumando 160.000 pesos al alquiler. Bueno, se termina un capítulo, se cierra una etapa, empezó la otra, que es con un mercado desregulado y efectivamente con más oferta, y lo que en algún momento amenazaba con ser un problema, empezó parcialmente a resolverse, no del todo, porque hay una tarea titánica que es la de alquilar. El déficit habitacional es enorme. No, y además porque además es costoso, porque además tenés después las expensas y todo lo que ya conocemos, sí. ¿No? Bueno, Hernán se agarra la cabeza, pobre. La justicia en Mendoza reconoció 2 yeguas como seres sintientes y sujetos de derecho, sí. Mirá. Vale. Fallo judicial, ¿no? Pero está bien. Bueno, seres sintientes son. Las yeguas Dulce y Batata fueron rescatadas en corralitos tras la detección de un caso de maltrato animal. El fallo se produjo en un juicio abreviado luego de una investigación que meses atrás permitió el rescate de 19 caballos y concluyó con la condena de uno de los imputados. Eso está bien. Que recibió una pena de cumplimiento efectivo por los hechos. Lo que está mal es el nombre. Además de la condena, la sentencia dispuso la inhabilitación por 2 años para la tenencia y el manejo de animales, el decomiso definitivo de las 2 yeguas y su custodia permanente a cargo de la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos. Mirá. Claro, los cabañeros que son los que cuidan a estos animalitos. En este caso es una asociación protectora equina. Claro. Que se dedica a estos temas, que fue a la justicia a propósito de lo que había ocurrido con estos animales, 19 caballos. La justicia intervino, hubo un fallo abreviado. El imputado reconoció el delito, fue sentenciado, recibió una pena de cumplimiento efectivo, se estuvo preso por los hechos. Y la justicia, como corolario de fondo muy importante, así como teníamos al orangután como ser sintiente, ¿se acuerdan? Alguien en la ciudad que estaba en el ecoparque, la orangutana, ser sintiente. Sí. Bueno, acá también tenemos yeguas que fueron determinadas como ser sintientes. ¿Qué diría un chico? Ojo que el presidente quiere esta legislación, ¿eh? Claro, él entiende igual, a sus perros como sus hijos. Yo eso lo banco, porque ¿para qué vas a maltratar a un animal? Eso está bien. Maltrato es Ahora, legislar para decir algo que es natural, que el animal siente, y es una... Igual se ha avanzado. Y bueno, pero que fruto de eso es que tenés la condena. Antes se hacía mortadela con los caballos. Por suerte se avanzó. Se sigue haciendo. No, ahora no. Sí, en muchos lugares sí. De hecho, la exportación de equino por parte del puerto en Chaco era muy importante. No me acuerdo, el puerto de Vilela. Puerto de Vilela era uno de los principales puertos exportadores en el siglo XIX de carne de caballo. O sea, legalmente ustedes me dicen que se sigue haciendo mortadela con los caballos. Yo creo que hay lugares que sí. Hay lugares que se siguen haciendo, no es masivamente, pero Juanjo, me vas a hacer llorar, basta. No, bueno, pero por eso digo. Me da pena. Bueno, 9:15 en la mañana. Dale. Paula, ayúdame. Ahora, toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 con Mariano Almada. En vivo desde Estados Unidos. Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Querido Marianito Almada, enorme abrazo, un placer, como siempre. Buena mañana, buen día. Igualmente, Paulino, abrazo grande para vos, para todos los compañeros ahí en Buenos Aires. Aquí estamos en Miami Beach, en la cuenta regresiva de lo que será el gran partido del próximo viernes a las 19 entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final de esta Copa del Mundo, que nos sigue dando algunas sorpresas por los resultados que se vienen dando. Es cierto, Marian, con lo que ocurrió ayer. Bueno, también algunos con resultados sorpresivos, pero sobre todo lo de días anteriores, ¿no? Cuando, por ejemplo, Alemania quedaba eliminada y más. Y ahora, por ejemplo, en ese caso, una Paraguay que va a tener que enfrentar a Francia, y mucha gente que no esperaba ese partido, sino que esperaba, era el duelo de Alemania contra Francia, bajándose incluso de entradas, ¿no? Creo que es de esos casos raros que estamos viendo en este Mundial, gente no cediendo claramente gratuito, pero sí colocando a la venta esas entradas para ese partido.
Sí, lo mismo que Argentina con Cabo Verde, ¿no? Creo que ni los de Cabo Verde se imaginaban que iban a pasar de ronda y se iban a enfrentar ni más ni menos que Argentina en esta instancia. Por eso digo que son unos 16avos de final que nos dan sorpresa. Ya tenemos cruces confirmados de octavos, la verdad que son muy interesantes lo que se viene. Estamos hablando de Canadá, Marruecos y de Paraguay, Francia, que van a jugar el sábado, de Brasil, Noruega, que va a jugar el domingo, y de México, que ayer pasó y espera por el ganador de Inglaterra y Congo, que es el partido que abre la jornada de hoy a las 13 en Atlanta. Después hoy también, con los partidos de hoy, va a quedar confirmado otro cruce de octavos de final, porque juegan a las 17 Bélgica-Senegal y a las 21 Estados Unidos-Bosnia. Entonces, Bélgica o Senegal va a jugar con Estados Unidos o Bosnia. Así que se va armando el cuadro, se van confirmando los cruces en la próxima instancia, mientras esperamos, obviamente, por el viernes, que va a jugar Argentina, que va a ser el anteúltimo partido de estos 16avos de final. El último lo juega Colombia, Pauli, sabes muy bien. Sí, a las 22:30, o sea, es un viernes, a mí me encanta, ¿no? Lo que va a ser esa noche de viernes, porque imagínate, primero el turno de Argentina y luego el turno de Colombia frente a Ghana. Marian, ¿qué has visto de hinchada ahí en Miami? Bueno, porque yo creo que hay gente de todo realmente ahí en Miami en este momento. Sí. Sí, acá tenés hinchas de todas las nacionalidades que vienen a ver a su selección, porque muchos han apostado por quedarse aquí en Miami, hacer base y viajar a los partidos, sobre todo lo que tiene la posibilidad económica de hacerlo, de tomar tantos aviones. Por eso vos acá tenés gente de todas las nacionalidades. Yo estuve antes de ayer en el FanFest, cuando jugó Brasil, y vi salir del FanFest colombianos, vi salir ecuatorianos, brasileros, mexicanos, estadounidenses, algunos argentinos. Hay mucha gente que ha decidido hacer base aquí en Miami, más toda la gente que vive aquí en la zona de Miami. Por eso creo que hasta ahora es la ciudad que más se ha vivido la Copa del Mundo, la que nos tocó estar. También hay que tener en cuenta que venimos de Kansas, 400.000 habitantes, de Arlington, 350.000, y pasamos a Miami, que tiene 6 millones. Por eso acá se disfruta y mucho el tema de la Copa del Mundo y de ver tanta gente con tantas nacionalidades, y ver la ciudad también con banderas de todos los países por todos lados. Así que es algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y hablando de las definiciones por penales, Paulino y todo el equipo, vos sabés que estaba revisando las estadísticas de Dibu Martínez, porque hay que tener en cuenta que el partido se puede ir a penales, Paulino. Ha habido encuentros que no se esperaba que fueran a penales, y pasó. Y la verdad que me dejó muy tranquilo los números que tiene el Dibu Martínez en cuanto a los penales, porque le han pateado en la selección argentina, obviamente, 25 penales. De esos 25 atajó 9, es un muy buen número, impresionante, 36%. Pero lo más interesante es que de esos 25 penales que le patearon, 18 fueron en mano a mano, o sea, en instancias eliminatorias. Exacto, ¿Y saben correcto. cuánto atajó de esos 18? ¿Cuántos? 8 de 18. 8 de 18. Implacable el Dibu. Mete miedo, solo tenerlo enfrente. La verdad que es unos números tremendos. Sí, estaba revisando porque atajó 3 penales en la serie contra Colombia. Pauli, te acordás muy bien, aquella Copa América del 2021, el famoso mirá que te como. Después atajó 2 contra Países Bajos en el Mundial 2002, 1 en la final de Francia en el 2002, y después atajó 2 en los cuartos de final de la Copa América del 2024 contra Ecuador. Así que tiene una efectividad en mano a mano muy buena, Dibu, así que para estar tranquilos en caso de que no esperemos que llegue y que pase eso, pero en la definición por penales tenemos un monstruo en el arco en los mano a mano. Es el mejor arquero de selecciones que hay. Es el mejor. El más completo, decís vos. A nivel de selecciones. Sí, puede ser. Coincido. Con lo cual la Argentina tiene un plus. A todo lo que implica Messi, la arquitectura, el diseño, la fluidez de un equipo conducido técnicamente por Scaloni, pero acompañado por figuras sobresalientes como Pablo Aimar, como Roberto Ayala, como Walter Samuel, todo lo que hemos contado siempre. Uno le tiene que sumar el plus del arquero, que no es menor. Tener un buen arquero en los mata-mata es clave, determinante. Es el plus que te permite esa sensación de tranquilidad que no tenés que evitar, que es llegar a esa instancia en la cual todo puede complicarse. Por lo tanto, la Argentina tiene todo presto, tiene el camino allanado, tendrá obstáculos, sí, es una Copa del Mundo, cierto, pero en perspectiva vale la pena ilusionarse, y Argentina hasta el 19 de julio tiene un recorrido para hacer y poder estar.
Sí, y además, para cerrar lo del Dibu, es toda de Scaloni, ¿eh? No hay que olvidarse que el Dibu, en el Mundial 2018 de Rusia, estaba en la platea viendo el Mundial con su hermano y soñando con ser algún día arquero de la selección argentina. Sí. Y el que le da la confianza y lo convoca por primera vez es Scaloni. Y después la historia es archiconocida. Enorme abrazo, Marianito, a terminar muy bien el día y por supuesto nos reencontramos mañana, te seguimos en la continuidad aquí en Now. Un enorme gusto y placer, como siempre, en la antesala, en la previa, en lo que se viene y ya con Julio Acuestas entre nosotros. Un abrazo. Abrazo grande para todos, cuídense. Miami siempre estuvo cerca, es el título central de la tapa del diario Crónica esta mañana. Y es cierto, Miami siempre estuvo cerca, pero nunca tan cerca como ahora. Está plagado de argentinos. Plagado. Va a ser un estadio que va a estar colmado de argentinos, donde volveremos a ser locales con el banderazo mañana, que además va a estar en todo el planeta, va a recorrer el mundo, va a ser una de las postales y de las imágenes que efectivamente vamos a hablar. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. En un ratito empieza la reunión de Karina y Javier Milei con los legisladores 117 libertarios, senadores y diputados, a las que convocó la propia Karina Milei en el transcurso del fin de semana. Karina Milei, que además los 116 legisladores libertarios le responden, pero además se inmiscuyó en los chats de diputados y senadores. Sí, me enteré. Hicieron un grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp, me dicen. Correcto, donde está la propia jefe. Sí. O el jefe, como le dice el propio presidente. Bueno, mientras eso ocurre en Casa Rosada, en minutos nada más, habló Adrián Rabier, que ayer se presentó como flamante vocero, hizo una conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Lo vi como acartonado, leyendo muchos pasajes, algo monocorde, pero con una templanza muy distinta a lo que efectivamente implicaba el propio Manuel Adorni. Sin la pedantería, la soberbia, eso voy. Pero muy, muy metido en lo escrito. Y cuando uno lee, y eso el vocero, le quita la genuinidad de eso, la espontaneidad. Yo creo que eso es un capítulo a corregir. Tal vez haya sido el pánico escénico, algún tema de que está empezando, lo que ustedes quieran. Pero no fue el mejor debut. Estuvo bien controlado. Estaba nervioso. Pero bueno, vos elegiste un vocero que se supone que era para agilizar. Yo creo que el mejor vocero del gobierno va a ser Santilli como jefe de gabinete, porque tiene más expertise, porque tiene más lógica, porque va a hablar de temas que Rabier incluso le costó mucho ayer. Sí. Porque lo económico fluía, ahí ya no leía, ahí estaba. Ahora, todo el resto, desde Adorni, pasando por la sala de periodistas y las restricciones que existen y demás, todo fue leído. Muy asesorado por Santiago Caputo, muy vitoreado por las fuerzas del cielo, difícil o distinto a Santilli. En cualquiera de los casos, hoy también habló, lo hizo con Eduardo Feynman, nuestro colega, y esto dijo. Entiendo que hubo dos etapas con Manuel Adorni. La primera era buena o muy buena, la última no. Yo creo que Javier Milei, en su infinita generosidad, él es muy, muy amable con quienes lo acompañaron en los inicios de esta tarea tan difícil, y Manuel Adorni creo que fue clave en aquel inicio. Ahora, bueno, dio el paso al costado por razones personales, como se sabe, y creo que estamos iniciando una nueva etapa. Y en esta etapa asumo que es una responsabilidad enorme recomponer ese trato con el periodismo. Yo trato de simplemente contarles lo que veo, como lo veo, tanto al periodismo como a los 47 millones de argentinos, de que realmente se están haciendo las cosas bien, de que es por acá. Por ahora estamos con la idea de una conferencia de prensa a la semana, los días martes a las 11 de la mañana. Si eventualmente la cantidad de material es mucho y no alcanza una conferencia, lo haremos en 2. Y si es mayor, iremos a todos los días, ¿no? Dependiendo de lo que se necesite. En eso estamos dispuestos a cambiar lo que haga falta. Pero empezamos todos los martes a las 11 de la mañana, con lo cual hoy el pedido a todos los ministros es que qué nueva gestión tienen para mostrarle a la población, y en ese sentido vamos a tratar todos los temas de todos los ministerios. Bueno, ahí estaba Rabier confirmando que todos los martes a las 11 de la mañana habrá conferencia de prensa. Cosa que está muy bien. Sí. Debería pasar en todas las dependencias del gobierno. Probablemente. ¿Te acordás en la época? No quiero comparar
por sí o por no, pero Juntos por el Cambio tenía conferencias en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, o sea, todo el tiempo había conferencias. Bueno, porque era la antítesis de lo que se cuestionó mucho del kirchnerismo, que era la falta de apertura, la falta de conferencia de prensa, incluso de la propia presidente, de la cerrazón en la información, ¿te acordás? En una época había conferencias en el INDEC, entonces salía el dato de inflación. Claro, correcto, con Todesca, es cierto. Y te lo explicaban, y vos podés no ser especialista. Porque además veníamos de la intervención del INDEC, entonces había todo tenía un sentido. Yo creo que ese es un capítulo que el gobierno está en déficit. Desde el presidente para abajo. El presidente nunca dio una conferencia de prensa. Nunca. Y hago la pausa porque si no internalizamos determinadas cosas que a muchos le cuestionamos. Por caso a Cristina Fernández de Kirchner. Levantamos carteles, muchos en un set de televisión junto a Jorge Lanata queriendo preguntar. Con la pregunta queremos preguntar. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy no es distinto, ¿eh? El presidente habla con los mismos siempre sistemáticamente. Y hay otro tema que no es menor. A ver. Que es que efectivamente la conferencia de prensa te da la posibilidad, la perspectiva de la repregunta, del intercambio. Está muy bien que Javier lo haga. Y yo creo que hay muchos ministros que lo hacen. Ahora hay ministros que nunca dieron una entrevista. No. Por ejemplo, y esto no habla de la calidad del ministro, porque yo creo que por caso es un distintivo para este gobierno Sandra Petovelo, pero nunca dio una entrevista. Pero o dio una entrevista muy acotada. En muy ese caso ella no una. quiere. Es muy difícil porque no se quiere exponer, no sé por qué razón. Exacto, pero no quiere. Es una decisión personal. Pero bueno, yo creo que le hace bien al gobierno cuando vos pones información, porque lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. Exacto. Y si no, lo llena otro al espacio, digamos. Sí. Y ese es un problema para los gobiernos, acá y en cualquier lugar del mundo. No, aparte vos cuando das una información pública, estás limitando la posibilidad de que otro agregue un dato que no sea, porque si el público te escuchó directamente... Claro, correcto. O en todo caso que puedas contrastarlo, lo que sea. Bueno, más allá de esto que compartíamos ayer, con quien les habla, en la pantalla de La Nación estuvo Andrés Malamud, uno de los tipos más inteligentes, más probos para analizar la política y demás. Emprendió anoche vuelo hacia Portugal, país donde reside, pero mucho tiempo está aquí en la Argentina, su mujer es portuguesa, él vive allí, da clases incluso en Lisboa, también en Madrid. Y con Andrés Malamud hablamos un poco del contexto, y este es un compacto, un resumen que preparé para ustedes a propósito de si se lo perdieron, poder escuchar qué piensa, qué siente uno de los tipos más lúcidos en el análisis en la Argentina. Es verdad que en las últimas elecciones hubo más victorias de derecha que de izquierda. En realidad lo que hay es un giro a la oposición, y eso viene de hace cerca de media década, y después de la pandemia se acentúa. O sea que hay un nuevo patrón, que es inverso al anterior, y ese patrón es ganan los opositores. ¿Cuáles son las excepciones? Las dos más grandes, que son las que se mantienen a la izquierda, Brasil y México. Aún si fuera verdad que hay un giro a la derecha, es un giro del tercer país para abajo de América Latina. Y buena parte de los sistemas lo que estamos viendo es que los partidos tradicionales quedan atrás. Lo viejo no funciona, Juan. No es que lo viejo funciona, es al revés. Lo viejo no funciona. Exacto, pero la novedad es que lo nuevo tampoco funciona tan bien. En las últimas elecciones el peronismo cae sistemáticamente en la cantidad de votos, en el porcentaje de votos. Hay picos en elecciones ejecutivas y después bajan las legislativas, pero los picos y los valles son cada vez más pequeños. ¿Quién representa el espíritu del peronismo? Es Javier Milei. ¿Cuál es el espíritu del peronismo? Es poder, concreción y ser ignífugo, a prueba del fuego. Tener a Adorni todo el tiempo necesario, y cuando Adorni se va, al que destruiste fue al PRO, no a vos. Porque a vos lo único que te facturan es que baje la inflación. Los peronistas son evaluados por los resultados, no por los principios. Y Milei también. Macri y los radicales son evaluados por los principios. Los principios dañan a los partidos que defienden principios. Karina parece que le abre la mano, le larga la mano antes que Javier Milei. Javier Milei hace declaraciones posteriores a la renuncia innecesarias donde sigue defendiendo la inocencia y victimiza a Adorni. ¿Por qué? Porque no paga el costo político, porque nadie le reclama la moral como política de Estado. Él puede decir gratuitamente que la moral es su política de Estado y a nadie le importa, porque no lo eligieron para eso. Resultados, esa es la palabra. Este es un gobierno basado en resultados, no en pruritos. Las ideas de la libertad son un instrumento que ellos creen que les sirve para estabilizar la economía. Pero más que doctrinarios son pragmáticos. Vinieron a destruir el Banco Central y a deshacerse del excremento que era el peso, y hoy tenemos el peso más fuerte que nunca y un Banco Central que toma decisiones importantes. Vinieron a ser el topo que destruye el Estado de adentro y hoy obtienen buenos resultados educativos. Y aquí viene la ironía. Por la excepción de la ministra Petovelo, los resultados que obtienen son con equipos prestados o comprados. Son todos ministros del PRO. 2/3 de los ministros son casta macrista. Pero están ahí para limar a Mauricio Macri, no porque Mauricio los designó. ¿Vos crees que esto fusiona al PRO con La Libertad Avanza independientemente de lo que quiera Macri? Creo que lo vacía, no que lo fusiona.
sigue habiendo una cáscara vacía que se llama PRO. Pero todo el contenido se lo llevó este gobierno. ¿Qué es lo que necesita el presidente en este momento? Desarticular a la oposición, porque no puede enfrentarla en un balotaje. Hoy el presidente tiene un nivel de apoyo que no es bajo, pero no es el 50%. No puede una elección en la que necesite el 50%. Él necesita ganar en primera vuelta. Allí está Andrés Malamud, entre otras cosas de las que contaba en el día. Me pareció jugosísimo y por eso lo traje. Está Ernesto Sanz, me dice el equipo de producción, es ex senador nacional, dirigente de la Unión Cívica Radical, ex precandidato presidencial en 2015, como ustedes ya recuerdan. Ernesto Sanz, un gusto, un placer. Buen día, Paulino Rodríguez, Julieta Tarrisla Soledón, ¿cómo anda? Buenos días, Paulino, el placer es mío. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, escuché un poco a Malamud, entiendo. ¿En qué punto está el presidente y el gobierno? Bueno, en primer lugar debo decirte que Malamud es una fábrica de tirar títulos y muchos de esos títulos no puedo menos que compartirlos, ¿no? Compartirlos. Hay uno, entre tantos que tiró, la verdad que podríamos hablar toda la mañana, hay uno que comparto y que tiene que ver con tu pregunta. El gobierno está dispuesto, decidido en esta nueva etapa, que también lo dijo el nuevo vocero ayer, está decidido a desarticular la oposición. ¿Qué significa esto? Santilli está en ese lugar para que a partir de hoy, el día siguiente de su juramento, ratifica, reafirma y profundiza el plan de desarticular la oposición, que tiene que ver con fortalecer la pata del gobierno donde no le estaba yendo bien, que es la pata política. Gobierno refugiado toda la vida en la economía, desde el día que asumió hasta el día de hoy, siempre refugiado en la economía, en la personalidad del propio presidente, nunca pudo congeniar la otra pata, ¿no? Es decir, como si fuera una persona, caminaba rengo, digamos, ¿no? Y es la pata política, y obviamente después de los últimos 3 meses que vivió, el caso Adorni, caso Libra y otros tantos, la cuestión política no le venía favorable. A partir de hoy, Santilli se dedica a eso. ¿Qué significa eso? Y desarticular la oposición. Bueno, una misma cosa. Santilli va a ir a recorrer todas las provincias. Ayer tuvo a 13 o 14 gobernadores en la Asunción, que son gobernadores que le pueden generar votos concretos en el Parlamento. Va a ir con una receta. ¿Cuál es la receta? Bueno, arreglemos ahora ya, a un año de las elecciones que vienen, 1 año y pico de las elecciones que vienen, arreglemos ahora el escenario electoral del 2027 para darle tranquilidad, estabilidad a los mercados y que la economía siga fluyendo en la mirada de ellos positivamente, porque miran la macro, pero en la mirada mía y de mucha gente es todo un tema, el tema de la economía. Pero bueno, volvamos a la política. La receta es, muchachos, nosotros los ayudamos a desdoblar o consentimos el desdoblamiento de las elecciones gubernamentales, provinciales. Cada uno de ustedes puede ir a reelegir o a poner a algún sucesor propio, los que no tengan reelección. Nosotros nos comprometemos a no competir con fiereza, con dureza, es decir, a ponerles candidatos de la Libertad Avanza que salven la ropa, pero que no los pongan en peligro, y al mismo tiempo convenimos un solo candidato a presidente, una sola boleta presidencial con Milei a la cabeza, y les abrimos el juego a una colectora para que ustedes pongan sus diputados nacionales. Pero esas colectoras obviamente van a nutrir a la boleta del presidente. Este es el plan. Ese es el menú, y ahora habrá que ver y estar muy atento a ver cómo le va a Santilli en esa recorrida, ¿no? En esa colecta, digamos, porque a partir de ahí, Paulino, termino acá, a partir de ahí, depende cómo le vaya en esa gira, es como vos vas a tener configurada la Argentina, por lo menos del corto plazo, de acá a la elección del 2027, ¿no? ¿Y eso que plantea el gobierno, lo ve viable, lo ve receptivo por parte de los gobernadores? ¿Cree que efectivamente va a ser exitoso Santilli en el planteo, más allá de que usted pueda tener eventualmente algún reparo, o cree que los gobernadores pueden plantarse y tratar de articular alguna alternativa real de poder, eventualmente por fuera de el proyecto Milei a la reelección?
yo creo que todos los gobernadores tienen un ojo puesto en su gobernabilidad cotidiana, diaria, que tiene mucho que ver con la caja, y eso tiene mucho que ver con la relación fiscal con la nación. Eso es una debilidad de todos los gobernadores, de todos, porque ninguna provincia hoy la está pasando muy bien en términos de recursos fiscales, y entonces eso hace que la dependencia con el gobierno nacional sea cada vez más profunda. Con ese ojo miran eso, y con el otro ojo miran a la realidad, a la sociedad, el humor social, el comportamiento de un posible, del electorado en una elección del año que viene, cómo se va nutriendo el espacio de Milei o el espacio antagónico del kirchnerismo, y cómo se va nutriendo la famosa avenida del medio, y por lo tanto van tratando de llevar estas cosas. Ahora, el tema es que el gobierno no los va a dejar seguir mirando con un ojo a cada lado, sino que el gobierno va a apretar las marcas para que tome la decisión. Y esto es un albur, es un azar, nadie lo puede decir, porque yo te diría que la estrategia que van a seguir los gobernadores es tirar la pelota para adelante, patear, y por supuesto, porque para cerrar un acuerdo de esta naturaleza, mira, un acuerdo de esta naturaleza para los gobernadores tiene dos grandes peligros. Primero, el peligro de que estén cerrando hoy, a un año vista de la elección, con alguien que quizás el año que viene no está en condiciones competitivas como Milei. Esa es una. Y el otro peligro es la desconfianza. Si vos fueras gobernador y vienen y te dicen, mira, desdoblan la provincia que yo me comprometo a no ponerte un candidato competitivo. Y llegado el día te ponen un candidato competitivo, ¿qué haces? Bueno, a ver, te voy a dar un ejemplo muy mío, muy local, muy de mi tierra. ¿Vos crees que Cornejo le puede, crees que Cornejo le puede creer de que lo van a bajar a Petri en la pelea por la gobernación de Mendoza el año que viene? Parece hoy medio imposible eso, ¿no es cierto? Claro, bueno, correcto. Lo mismo le debe pasar a Puyar, o lo mismo le debe pasar a Frigerio en Entre Ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los gobernadores están en un gran problema a partir de ahora. Bueno, en cualquiera de los casos, ¿qué tiene que hacer el radicalismo? ¿Tiene que reconstruir Juntos por el Cambio? ¿Qué está pasando con el PRO, con los viejos aliados? ¿Quedó algo de aquella vieja construcción? ¿Hay que pensar la política en otros términos? ¿Hay que ir a buscar un outsider? ¿Es algún gobernador el que pueda aglutinar? ¿Es Macri quien pueda tener este tiempo adicional, como intentó hasta al menos el viernes pasado con la cumbre en Mar del Plata y cuando Adorni todavía estaba en el gobierno? ¿Hay algo de todo eso que pueda ser reflotado, o usted lo ve todo eso demasiado verde, muy nimio, muy chico, y casi sin recorrido y sin estructura en la cual consolidarse? Mira, no lo veo verde, lo veo sí como un desafío enorme, y que lamentablemente tiene mucho que ver con esto que hablábamos recién de la decisión de los gobernadores. El radicalismo y el PRO tienen entre los dos 10 gobernadores. Correcto. 5 el radicalismo, 5 el PRO. Obviamente que no son todo el partido. En el radicalismo, por ejemplo, hay 5 gobernadores, pero hay 19 distritos para completar los 24 que donde no somos gobierno. Por lo tanto, hay que pensar en todo eso. Pero obviamente el protagonismo y el peso de esos gobernadores te influye en la dimensión nacional de mi partido. Lo mismo le pasa al PRO, y en el caso del PRO con mayor razón la cuestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es todo un problema para el PRO mantenerla, ¿no? Entonces, si vos me decís, está muy verde, no, a ver, si lo mirás en términos de la representación social, para nada verde, al contrario, hay mucha agua en la pileta, porque hay una franja muy grande de argentinos que no están de acuerdo con ninguno de los dos extremos. Algunos colegas tuyos hablan del ciperismo, sí. Pero esa franja muy grande que está en el 30-40%, mirá qué número, 30-40%, y que se ha ido engrosando en los últimos tiempos a raíz de la insatisfacción social por la economía, de la percepción de la corrupción, etcétera, 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 que hoy no tiene representación. Entonces, si vos decís, vamos a construir algo para representar eso... O sea, usted ve que hay demanda. Lo que resta dilucidar es qué oferta se le pone y cuál es el producto en góndola. Lamentablemente no te puedo responder como Malamud, que te diría, sí, hay demanda, hay que construir la oferta. ¿Esa oferta se puede construir? Sí, claro que se puede construir, pero bueno, depende de todos los factores que te estoy contando de lo que ocurre internamente. El radicalismo, último punto, tiene
hoy una dimensión federal que es más importante que la dimensión nacional. Eso a mí no me gusta, eso no le hace bien al partido, porque mi partido es un partido nacional. Es decir, en una elección presidencial tiene que recuperar esa dimensión nacional, tiene que tener un candidato, obviamente, para ir solo, no, para junto a otros hacer lo que hicimos nosotros en el 2015 con Cambiemos, ir a una PASO, engrosar los votos ahí de todos los candidatos y bueno, y después aprovechar el balotaje. Correcto. Mira, otra de las cosas que dijo Malamud, el balotaje en la Argentina es una herramienta formidable, extraordinaria. Cuando vos tenés en la cancha solamente la polarización de dos, correcto, y son dos extremos, vamos al punto, Milei versus Kicillof, Kicillof versus Milei, bueno, el sistema político deja de tener importancia, deja de tener interés. En cambio, cuando vos tenés en la cancha de arranque 3/4 opciones que luego vayan a competir en una primera vuelta y que a partir de ahí haya una segunda vuelta de los dos mejores, yo creo que eso le vendría muy bien a la Argentina, ¿no? Bueno, eso es lo que no quiere el gobierno. Eso es lo que no quiere el gobierno. Sucedió en 2015 y sucedió en 2023. Y de hecho Milei era el tercero en discusión y terminó siendo el primero. Claro, y eso es lo que no quiere el gobierno. ¿Y por dónde arranca el gobierno obturando esa posibilidad? Eliminando las PASO, Paulino. Y eso para tener plafón, para tener el cobijo, los radicales van a acompañar, porque escuché algunos que... Yo creo que, el radicalismo como concepto, conceptualmente, no debe acompañar, no acompañaría esa conceptualización. Ningún radical está a favor de eliminar las PASO. Ahora, si los gobernadores arreglan con el gobierno, y dentro de ese arreglo está eliminar las PASO, y bueno, tenés un problema, porque los gobernadores hoy influyen en los bloques legislativos. Sí, claro. Por darte un ejemplo. En el Senado el radicalismo tiene 10 senadores. Sí. De esos 10 senadores, 7, es decir, más la mayoría... Responden absoluta, a gobernadores. Exactamente. Entonces, si los gobernadores se arreglan con el gobierno, ¿cuál va a ser la señal? Muchachos, a votar la eliminación de las PASO. Y se están tirando un tiro en el pie en ese caso, porque eliminar las PASO significa eliminar la posibilidad de construir una alternativa plural. O sea que usted lo que acaba de decir es el título central. Si la oposición deroga las PASO, se tira un tiro en los pies. Por supuesto. Pero ponerlo como título, recontratítulo, porque la PASO y el balotaje son las dos grandes herramientas que hoy la ley electoral te da para construir una alternativa opositora. ¿Lo ve a los senadores mendocinos acompañando la derogación de la PASO? ¿Usted que los tiene cerca? Me refiero al exgobernador Suárez. Bueno, es que vuelvo al punto. Si vos le preguntás a Suárez y a Juri en este momento, te van a decir no, claro, pero te van a decir no. Pero además, pues, ¿sabés por qué? Porque en la provincia, el radicalismo en la provincia de Mendoza y en muchas provincias defiende las PASO, porque las PASO son en cada provincia también un elemento esencial para dirimir conflictos de pluralidad. Por ejemplo, acá en Mendoza, estoy hablándote desde mi provincia, acá en Mendoza, lo que uno avisora es que Cornejo va a mantener la alianza con los libertarios en el nivel provincial, es decir, que vas al año que viene a una competencia de PASO, imaginemos nombres. Los libertarios te ponen a Petri como candidato a gobernador y Cornejo va a poner un radical, obviamente. Ese radical, ¿quién será? Bueno, ponele el que sea. Entonces va a haber una PASO. Entonces vos defendés la PASO en la provincia, pero luego no la defendés a nivel nacional. Epa. Siempre en la interna, es cierto. Dos cosas centrales. De vuelta, la pregunta del millón es, ¿por qué ese producto en góndola? ¿Es el conocido o el que está por conocerse? Puede ser un Brito, un Daniel Haddad, solo por mencionar nombres, pero que se han coqueteado, que han estado en la escena. Macri. No me gustan los outsiders. Yo formo parte de... Es la otra gran frase de esta mañana. Nos miramos con Juli. No me gustan los outsiders. Claro, recién hablábamos de los títulos que dejan los analistas políticos, pero acá hay uno importante. No, a mí personalmente no me gustan los outsiders. A ver, los outsiders del mundo virtual o del mundo digital, los outsiders del mundo empresario, respeto mucho cada carrera y cada éxito. Vos has nombrado gente que tiene un gran éxito en sus respectivas profesiones o actividades. Claro. Pero yo sigo pensando que los errores de la política, los déficits de la política, las debilidades de la política, las tiene que resolver la buena política. Y los
buenos políticos y creo que en la Argentina hay madera para eso. Entonces voy a seguir insistiendo hasta el resto de lo que me queda de vida política para que la política resuelva esos temas, ¿no? Pero Ernesto, a ver si te entiendo bien, vos lo que decís es que una persona que no hizo carrera política dentro de alguna institución o que no se preparó para esto no estaría listo para poder hacer un cambio, porque el presidente actual es un outsider. Sí, bueno, también, yo no estoy de acuerdo con el presidente actual. No, al margen, yo puedo entender que no, pero digo, hay gente que lo votó y que quiere votar eso. Por supuesto. Pero por supuesto, porque la gente se hartó de la política. Claro. Entonces, ahora, si la política se da vuelta y va con los cabizbaja, con sentimiento de culpa toda la vida, diciendo, bueno, como la gente no nos quiere, como la gente no quiere a los partidos, no quiere a los políticos, no quiere hasta la institucionalidad, entonces busquemos a alguien que venga a salvarnos. Y en este caso, como ganó Milei en el 2023, busquemos a alguien que también pueda ganar como Milei y que venga de afuera. Yo, no descarto que eso puede pasar y que pasa en otros lugares del mundo, pero mi pensamiento, mi escala de valores, debería ser alguien que esté formado en la administración pública, que tenga una escala de valores. Andrés Malamud hablaba del pragmatismo, ¿no? El pragmatismo hoy como base central de la actividad. Bueno, yo al pragmatismo, que lo acepto, ojo, no soy un tipo cerrado, acepto el pragmatismo, le pongo al lado valores. Y los valores democráticos, los valores republicanos, los valores de todo tipo, los debe nutrir la política. Y para mí eso, pragmatismo y valores, de alguna manera saben que fue el discurso de aquel primer ministro de Canadá en Davos, ¿se acuerdan? Sí, claro. El discurso que fue tan rupturista. Sí. ¿Saben de qué habló? Habló de pragmatismo y valores. En realidad él lo estaba mirando a Trump, ¿no? Pero vos podés mirar a Trump, a Milei, a Putin, al que se te ocurra, y bueno, yo respondo pragmatismo y valores, y para mí eso viene desde la sana y buena política. Ernesto, enorme placer, como siempre. Hasta la próxima, muy generoso y muy gentil. Hacía tiempo que no hablábamos, así que le agradezco doblemente. Para mí el placer es mío. Gracias, Paulino. Abrazo. Hasta la próxima, Ernesto Sanz. Interesante charla, muy apasionante. 9:48 en el país. Nosotros sabemos lo que vendemos. La garrafa blanca de YPF Gas tiene 10 kilos de verdad. Por eso es una garrafa 10. Un 10 seguro, al que le confías todo. Que cuando se enciende, no para. Que tiene el fuego sagrado y te la entrega siempre al pie de la puerta. Elegí la 10. La garrafa blanca de YPF Gas. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha. Y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico biofarmacéutico. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. Información para estar al día. ¿Dónde estamos? Bueno, México eliminó a Ecuador y fue un gran título ayer, a última hora, por si te lo perdiste, te levantaste tempranito, anoche te dormiste tempranito. También. Y en consecuencia te perdiste lo que fue el último de los encuentros del mata-mata del día martes. El 2-0, entonces, una victoria para el equipo mexicano, para la selección mexicana, Julián Quiñones y Raúl Jiménez, los dos que anotaban los goles, y que esto fue dejando consecuencias, ¿no? La salida y la terminación entonces del ciclo de Sebastián Becasese y aparentemente también de Hernán Galíndez, el arquero nacionalizado ecuatoriano, que así se despedía de su selección. Me voy muy orgulloso de haber sido parte de 2 mundiales, de 2 Copa América, de 2 eliminatorias. Muy triste, por supuesto, porque esperaba otra despedida, pero así es el fútbol. Me voy tranquilo también por haber dejado todo lo que pude, por haber entregado todo lo que estuvo a mi alcance para el grupo. Tengo que agradecer a una persona en especial del plantel, que es a Ener, porque Ener fue
en el momento más duro mío en la selección, que fue después de ponerme la cinta de capitán por primera vez, fue el que hizo un gol y vino a abrazarme, y de ese gesto no me voy a olvidar nunca en mi vida. Va a ser siempre mi amigo por toda la vida. Estoy muy triste, no esperaba irme así de la selección, pero es lo que toca, lo que hay que afrontar. Me voy tranquilo, orgulloso, voy a hacer toda la vida ecuatoriano, le gusta a quien le guste, y ahora, a partir de ahora, seré un hincha más. Bueno, así se despedía entonces el técnico, o mejor, el arquero de la selección ecuatoriana, Sebastián Becasese, que también dijo, mi ciclo finalizaba cuando terminara esta participación en el Mundial. Una México que hizo muy buen trabajo, sobre todo en el primer tiempo. Hizo modificaciones Javier Aguirre, y Becasese que sí paraba el mismo 11 que le había ganado a Alemania. ¿Sabes qué le hacía falta a Javier Aguirre para esta celebración? ¿Qué le hacía falta? A ver. ¿Qué más te falta ahorita en la vida? Un whisky. Ahorita mismo un whisky. No, cortito, con hielo. Un Lagavulín. Es lo único que me falta. Hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó. Bueno, ni modo. No le digas a nadie, güey. Primera vez en toda la historia de la Copa del Mundo que una selección de CONCACAF elimina entonces a una de CONMEBOL, una selección mexicana que continúa entonces en esta Copa del Mundo. No ha conseguido goles, así que muy buen trabajo también defensivo para ellos. Estuvo mal igual, porque mexicano, mezcal, tequila. Siempre ha declarado con el tema del whisky. No, siempre. El tipo que le gusta el whisky de toda la vida. Sí. Cuando está en España, también cuando dirige pero en España, es cierto también. Que el tequila es el clásico. Claro. El mezcal. Pero es como que acá no tengas que tomar solo vino. Dejemos que la gente tome lo que quiera. Hoy se tomará un whiskycito mientras mira el partido de Inglaterra con República Democrática del Congo para esperar ahí a su rival. Sí, es cierto. Ahora, de todas maneras, la Argentina es el vino, es el fernet, es tenemos la muchas cerveza, bebidas, claro. ¿no? Tenemos como una variedad. Pero, ¿cuál sería si yo te digo una llegamos bebida... a la conclusión que somos alcohólicos, digamos. Además, si yo te digo una bebida típica criolla argentina, ¿cuál tirás? Es claro, el vino tendería porque a pensar, pero el fernet es muy argentino. A mí me encanta el fernet. Sí. No es cordobés, es argentino. Es argentino. Italiano también. Lo que pasa en Italia se toma puro. Bueno, claro. Y en vasito chiquito. Sí, y puro. Pero hoy tenés el gin. Sí, hoy hay en crecimiento. Las bebidas blancas han crecido mucho. Tomar fernet puro salía a pelear con un oso. Sí, el fernet. Horrible metáfora, hermano. No, totalmente. No está tan mal. Sería pelear con un oso, es horrible metáfora. Tiene razón, Cristina. ¿Para cómo están los mercados? Hasta ahora, ¿estamos para festejar o no en el arranque de julio? ¿Cómo llega llega julio? Se desespera hasta ahora, Paulino. No, porque... Metan información porque nos echan, ¿eh? No, dale. Los mercados, vamos a ir directamente en América, pues está todo pintado de verde. ¡Vamos! Salvo el Merval, con una caída de 0,3% en el premarket, que se puede dar vuelta durante el día. La vamos a dar vuelta. La volatilidad sube poquito, 2,4%, el dólar se recupera, todos los índices bursátiles americanos, es decir, en Estados Unidos, suben. Hoy Europa cerró todo en baja, a pesar de que no hubo un indicador impactante en el mercado. La buena noticia de Europa es que la inflación le dio menos de lo que esperaban, así que es una buena noticia. Sí, todos los mercados bajaron y hoy Asia cerró heterogéneo. Siempre los índices principales, los líderes, el Kospi y el de Japón, arriba. El que cae es el Hansen Index, que es el de China, abajo. Ya sabemos que esto está pasando últimamente. Bueno, 3 cosas antes de ir hacia adelante que no quiero omitir. La primera es, hay un tema en la policía con los suicidios muy importante, muy relevante. En Salta un policía fue operado de urgencia en las últimas horas tras intentar quitarse la vida en San Lorenzo, y es un tema. Tiene una tasa que más que duplica la población general, la policía de suicidio, porque además tiene el arma consigo con la que puede quitarse la vida todos los días de su vida. Es un tema. Después, un adolescente fue baleado ayer por un compañero en una escuela en Cutralcó. Y el arma le ingresó en la mochila. Ocurrió en el colegio, en la escuela secundaria número 6. Es un estudiante de primer año, estaba manipulando el arma y el arma se detonó. O sea que en principio fue sin querer, pero se encuentra fuera de peligro el otro chico. Las autoridades tomaron cartas en el asunto, hay honda preocupación en Cutralcó. Y por último, en Comodoro Rivadavia, yo entre tantos hechos les conté el martes que había un conductor que el lunes por la mañana había protagonizado un vuelco. Sí, 2 puntos y pico en... No, ¿qué 2 puntos y pico? 3.70, 3.7 gramos de alcohol por litro en sangre, casi 4. Claro. No tenía la más remota idea de dónde estaba. Claro. Ahora, ese vuelco se dio en pleno centro, Sarmiento y 25 de Mayo en Comodoro Rivadavia. ¿Quién era? Un efectivo policial de la comisaría seccional primera. Estaba de Franco. Bueno, lo aprovechó de ver Franco. Una locura. Estamos hablando de alguien que tiene que cuidar después la seguridad del resto. 9:56, dale. Ya sabemos dónde estamos ahora. Miramos hacia adelante en la agenda de tu actualidad.
Bueno, está la reunión con los legisladores de La Libertad Avanza esta mañana. Me parece que es el hecho político tal vez más importante, más allá de algunas sesiones en distintas legislaturas y demás. En Casa Rosada me dicen que a las 10 de la mañana llega el presidente de la Nación para sumarse a la reunión y que va a tener una charla con un grupo porque hay senadores y diputados que tienen que estar en el Congreso antes de esa hora y que se van a retirar antes. O sea, empieza la reunión con Karina, los legisladores, el presidente se suma y habla con los que se queden. Está muy bien. Bueno, futbolísticamente hablando, en el país de la Copa del Mundo, en la Argentina. A las 13 horas, Inglaterra frente a la República Democrática del Congo. En Atlanta, a las 17, Bélgica se va a enfrentar a Senegal y a las 9 de la noche, los Estados Unidos se enfrentará entonces a Bosnia y Herzegovina. Terminó básicamente la participación casi de todos los argentinos en Wimbledon. También para mencionar el tema de tenis, Mariano Navone, recientemente eliminado ante Flavio Cobolli. Quedará solamente la participación de Solana Sierra, que tiene actividad en un ratito, ante Coco Gauff. Y atentos a ver si hay novedades en tema también de NBA. Bueno, LeBron James ayer anunciaba que no va a seguir en los Lakers, aparentemente llegaría entonces a los Golden State Warriors. Mientras tanto, hay rutas afectadas por el temporal, hay cortes en la 237, circulación intermitente en la ruta 40 en la Patagonia y suspensión de clases presenciales en el Valle de Uco, Sur y también zonas de alta montaña por las intensas lluvias, por las nevadas, por la baja visibilidad en la provincia de Mendoza. Y hay alerta por frío extremo en algunos lugares. Es un denominador común, más allá de que el frío más importante va a llegar en el transcurso del día de mañana, que sería el día más frío de este invierno. Yo adhiero a lo que dice Juli con respecto al vino, y Virginia Guevara en el chat nos dice Malbec. Y acá también se abre otra grieta, porque vino blanco o Malbec, Cabernet, Tiricit, Susuzón. Syrah. ¿Cuál es? Sí. Cabernet Sauvignon. Sí. Cabernet Franc. Cabernet Franc. Nosotros tenemos muchas. Pinot Bueno, Noir. ¿qué quieren hacer? ¿Una Pinot especialidad Noir. de vino? Sí, cada uno diga. Está bien, pero llega Barsky, llega No Somos Nadie. ¿Vos? ¿Qué? ¿Qué vino te gusta? En ese orden va bien. Bien. No, Todos. Malbec. ¿Vos? 8.50. Pinot Noir puede ser o Cabernet Franc, me gustan. Malbec, yo tomo todos los vinos. Perfecto. En ese orden como Paulino. 9.59. Now. El país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar